una manera explicativa de lo que nos falta. De lo que nos falta es poco. Ok, vamos a dar la ilustración acá. Listo, bueno, bien. Vamos a dar presentación. Y comparto con ustedes. Bueno, precisamente arranco con el sensor de fase a árbol de levas. Que la función, ¿dónde está ubicado? Lógicamente en el árbol de leva del motor. Ya. Ese es el ese es el sitio donde está él. ¿Ok? Bueno, es un captador de efecto Hall que le da la señal en forma cuadrática, ojo, directamente explotable a la SM o al EDC. Como es un sistema Common Rail, es al EDC, lógicamente. ¿Para qué? Para que calcule el tiempo estimado en milisegundos de apertura del inyector para la inyección de combustible de acuerdo al volumen de masa que hay de aire en cada uno de los cilindros. ¿Ok? Y de esta manera fijar una rampa equitativa o con equilibrio durante la compresión del motor y así producir el encendido del mismo. Si notamos, este señor tiene tres pines. Entre los tres pines tiene un pin que es positivo o negativo y tiene un pin que es alimentación. La alimentación siempre es positiva. O sea, quiere decir que hay dos líneas que me están dando 5 voltios. Una que viene de la computadora hacia el inyector y otra que va del inyector hacia la computadora. La que va del inyector a la computadora debe estar en 5 voltios y la de allá para acá 5 voltios. Entonces, si yo coloco aquí positivo y aquí el negativo, me debe dar 5 voltios. Igualmente aquí. Pero si me da 10 voltios aquí, aquí 5, esto está en corto. Así sencillo. O sea, es ponerle lógica al asunto. No se necesita saber mucho de electrónica para identificar un daño de un sensor de esto. Solamente ponerle lógica. Entender y que le expliquen a uno cuáles son los pines y cuál es el pin de alimentación y cuál es el pin de entrega de fase o de entrega a la computadora, hacia la SM. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. La rueda dentada tiene 2 dianas anchas, seguidas de 2 más estrechas. Bueno, estas son las características eléctricas que vamos a encontrar en este sensor. Tensión de alimentación 5 voltios. Y la señal es cuadrática. ¿Que se puede mirar con qué? Se puede mirar precisamente con un osciloscopio. Aló, estoy en clase. Estoy en clase. Estoy en clase. Sí. Después hablamos de... Yo te llamo ahora, cálmate. Ya que termine. No, estoy en clase. Bueno, sensor de posición del acelerador. Vamos a hablar de él. La función movido por el pedal es un potenciómetro. A medida que yo voy acelerando, él va aumentando el voltaje. Ese es el principio de funcionamiento de este señor, sin leer nada de esto. Entonces aquí viene de un potenciómetro comparada con entre ellas para fin de detectar el eventual efecto. Aquí lo tenemos, este potenciómetro que tenemos ahí. Como lo ves, tienes 4 pines, ¿ya ves? Tiene 2 alimentación, tiene un negativo y tiene una fase, ¿ya ves? Para que veas tú que son diferentes todos, no hay ninguno de estos señores que se parezca. Estos son las características técnicas eléctricas que yo debo comparar en medio de las pruebas para ver y verificar con un instrumento, puede ser un multímetro digital automotriz o también puede ser con un osciloscopio, verificar el estado de cada uno de los voltajes en cada una de las posiciones para ver si cumple o no cumple, ¿ok? Si no cumple, el sensor está en malas condiciones. Medidor de masa de aire. Es un debímetro. ¿Cuál es la función del hombre? Él debe medir la cantidad de aire que se genera
precisamente en cada cilindro, ¿verdad? Pero su función principal es medir el caudal aspirado y este dato lo utiliza el control de la EGR, de la válvula EGR. Recuerden que la EGR es la encargada de mitigar o de actuar sobre la ejecución de gases de escape, como el óxido nitroso y el monóxido de carbono, para que ellos no se formen a altas temperaturas. Limita también estos humos, lógicamente. Es un medidor de película caliente montado en el conducto de aspiración después del filtro de aire y antes del compresor del turboalimentador. ¿Ok? Para que entendamos. Mira la cantidad de pines que tiene. Tiene 5 pines, 6 pines. Tiene un pine que va a masa. El resto van 3 que son positivos y una tierra. ¿Ok? Bueno. Él está conectado en triángulo. El devímetro, en el interior se integra el sensor de temperatura de aire, NTC. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Se basa en una membrana calefactada colocada en un conducto de medición a través del cual fluye el aire aspirado por el motor. La membrana de película se mantiene a una temperatura constante de unos 120 grados por encima del aire. ¿Ok? La masa del aire atraviesa el conducto de medición y tiende a quitar el calor de la membrana. Para mantener la membrana a temperatura constante, una cierta cantidad de corriente debe fluir a través de la resistencia calefactora. Esta corriente se mide en un adecuado puente de Weston, que es este señor que está aquí. Este es el llamado puente de Weston. ¿Qué mide? Mide la masa de aire eliminando a los problemas de temperatura, altitud, presión, etc. Bueno, tenemos el sensor de presión de combustible. Lógicamente que ya aquí nos vamos a meter con el riel común. El riel común, en todo el centro hay un sensor. Ese sensor se le llama sensor de presión de combustible. ¿Para qué utiliza este sensor? Se utiliza precisamente para poder calcular el tiempo, la EDC de apertura del inyector y así poder contribuir a la medición exacta de la cantidad de combustible que se va a inyectar. Bueno, el combustible fluye a través de un taladro de riel hacia el sensor de presión, cuya membrana cierra herméticamente al final del taladro. La resistencia eléctrica de las capas aplicadas sobre la membrana varía si cambia su forma de 1500 bares, 1 milímetro de deformación. La variación de resistencia modifica un cambio de tensión en la fuente de resistencia, alimentando 5 voltios. Esa tensión es del orden del 0 a 70 milivoltios, siendo amplificada para su reconocimiento hasta 0.5 o 4.5 voltios. ¿Cuántos pines tiene? Tiene 3 pines ese caballero. Tiene dos positivos y una masa, una tierra. ¿Ok? Bueno. Estas son las características eléctricas técnicas que da el fabricante sobre ese sensor. 4.500 milivoltios a 1.500 bares de presión. El sensor de presión atmosférica, recuerden que este sensor está montado en la computadora, en el EDC, mírenlo. Se encuentra integrado en el interior de la centralita EDC. ¿Ok? Y lógicamente que la EGR también tiene en cuenta este sensor. Es un sensor que mide la temperatura del líquido refrigerante para proporcionar a la centralita un índice sobre el estado térmico del motor. Se trata de un NTC, coeficiente de temperatura negativo. Se encuentra montado en el termostato, este señor, el sensor de temperatura. En algunas veces no viene en el termostato. Al lado del termostato no viene, sino que viene en todo el centro del bloque motor. Entonces, cuando usted vea un bloque motor y vean un sensor en toda la mitad, ese man se llama sensor de temperatura del motor. Pero si no lo encuentran ahí, van allá al lado del termostato, ese sensor se llama sensor de temperatura del motor. ¿Ok? Ojo, se le puede llamar también sensor de temperatura del líquido refrigerante y es una resistencia. ¿Ok? Para que entiendan cómo es el paseo de estos sensores y cómo se comporta. Igualmente tiene 3 pines, 2 positivos y 1 negativo. ¿Ok? Por lo cual nosotros podemos medir igualmente con un multímetro digital. Y esta es los datos característicos de referencia que me dan
de él me dan valor resistivo 2.5 kiloohmios a 20 grados centígrados, 0.186 kiloohmios a 100 grados centígrados. El sensor de temperatura de la CPM, ¿cuál es la función de él? Mide la temperatura del combustible y proporcionar una centralita, un índice sobre el estado térmico del gasoil, puesto a alta presión, ojo. Es fijado en la rampa de inyector del riel común. O sea que el riel común tiene dos sensores, uno de presión y uno de temperatura. ¿Ok? Ya te puedes ir analizando el asunto. Se trata de un NTC, coeficiente de temperatura negativo. Bueno, tiene dos pines, miren, un positivo y un negativo, lógicamente. El calculador en función de este dato corrige el caudal de combustible a inyectar, ya que el combustible ACPM varía la densidad y viscosidad en función de la temperatura. ¿Cuál es el valor resistivo? 2.8 kiloohmios a 20 grados centígrados y 150 ohmios a 100 grados centígrados. Su alimentación es de 5 voltios. Sensor de sobrealimentación. ¿Dónde está? El indicador, lógicamente. Permite determinar la presión del aire del colector de admisión. Se trata de un sensor de tipo piezoeléctrico que genera una tensión proporcional a la presión del colector de admisión. Aquí lo tenemos. Y se encuentra conectado al circuito de aire de admisión al aire del intercambiador térmico, aire-aire, intercooler. El calculador en función de la información suministrada regula la presión de sobrealimentación del turboalimentador, regula la presión de combustible y determina las correcciones sobre el tiempo de inyección del caudal inyectado por el EDC. Las características eléctricas que tiene ese sensor están en proporción de alimentación 5 voltios, tensión de señal 1 bar 2.3 voltios, 1.5 bares 2.7 voltios. Todas estas mediciones tú las haces, ¿ok? De mayor a menor. ¿Y qué te debe dar? De esta semejanza que tienes acá. Si está por encima y por debajo de esto, este sensor está en malas condiciones. Captador del pedal de freno. Bueno, accionar las luces de par cuando usted pisa el pedal y informar a la computadora la situación del pedal de freno pisado. La ESK se utiliza esta señal para determinar la situación de desaceleración del motor y controlar la congruencia de la señal procedente del potenciómetro acelerador. ¿Ok? Contactor de pedal del embrague. ¿Ok? Ojo que hay embrague también metido aquí. Está precisamente el caballero de freno, pero también tenemos el de embrague. ¿Ok? Para que vean ustedes cómo es el cuento, el chiste de esto, señor. Entonces, bueno, vamos a continuar el asunto. Tengo el sensor de velocidad del vehículo. Bueno, ¿cuál es la función de él? Accionar la función de él en funcionamiento del motor consiste en informar al EDC y a la computadora sobre las diversas situaciones, el vehículo parado, circulando y en desaceleración. Se trata de un sensor efecto Hall situado en la caja de cambio. ¿Ok? Proporciona una señal cuadrada pulsatoria de 8 crestas por vuelta y 5 crestas por metro recorrido. La EDC, en función de la señal recibida, determinará el régimen de ralentí con vehículos circulando, optimizar las aceleraciones, reducir los tirones del motor y determinar la relación introducida en el cambio. ¿Cuáles son las características? Alimentación, señal referencia, 12 voltios. Tensión, señal cuadrada. Entonces, vemos cómo se origina esa señal cuadrada, donde yo la verifico. La puedo verificar en un osciloscopio. Por eso es para poder usted ejecutar un diagnóstico de un sensor o de un motor Common Rail, usted debe tener un osciloscopio, debe tener un multímetro digital automotriz y debe tener también un escáner. Con esas 3 herramientas, sí me puedo atrever a decir que usted está haciendo un trabajo óptimo. Pero si usted solamente tiene un escáner, usted no está haciendo nada ahí, porque no tiene cómo verificar si un sensor está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Porque lo máximo que le puede decir el escáner es código de falla. Hasta ahí. No te dice qué es lo que tiene el sensor. El sensor puede estar bueno,
pero la línea de alimentación que viene de allá de la computadora es la que está mala y la computadora está buena. ¿Te das cuenta? O sea, como quien dice, el cable que me suministra la corriente es el que está malo y yo tengo que verificarlo. ¿Y cómo lo verifico? Lógicamente, estoy midiendo ahí que haya continuidad. Es lo único que voy a hacer. Medir continuidad entre los elementos que trasladan los voltios. ¿Ok? O sea, de los alambres que van conectados a la computadora y al sensor. ¿Cómo lo voy a medir? Con multímetro digital. Lo coloco en la sesión precisamente de donde se miden los diodos y ahí puedo mirar la continuidad para ver si tiene continuidad el alambre. Y de esta forma determinar que no hay daño o hay daño en el sensor. Bueno. Contactor de inercia es un dispositivo de seguridad que sirve en caso de accidente de interrumpir el funcionamiento del motor. Si el sensor es sometido a esa aceleración elevada, interviene interrumpiendo la alimentación eléctrica de la bomba de combustible, línea de excitación relé doble, así como alimentaciones específicas del calculador y elementos de gestión del motor. Internamente está construido por una bola de acero que, si es sometida a una desaceleración superior al valor de calibrado, vence la fuerza de atracción en un imán permanente y sale de su alojamiento, permitiendo que un muelle provoque la apertura de contacto e interrumpa el circuito eléctrico. Bueno, el rearme es de tipo manual y es de 2 pines. Ahí lo pueden ver. ¿Qué te está diciendo? Que este señor para el motor, para el vehículo, ¿ok? Para que te enteres. El sistema de inyección directa, Camonriel, consta también de unos actuadores. Yo le había hablado a ustedes que había unos actuadores que entre ellos está la electroválvula EGR, la electroválvula de presión de sobrealimentación del turbo, que es precisamente la que controla la presión del turbo, ¿ok? Tenemos el cajetín de calefacción adicional, el de precalentamiento y el desactivador del tercer pistón que tiene la bomba de alta presión, el regulador de alta presión que tiene el riel común y los electroinyectores, ¿ok? Esos son los actuadores principales que tenemos ahí en este sistema Camonriel. Tiene un testigo de avería, un conector de diagnosis, un relé doble y una bomba previa, ¿ok? Aquí me dibujan la centralita con sus actuadores, todos alrededor. Bueno, el calculador, que es la unidad de DC, que es la que me dice qué cantidad de tiempo voy a permanecer yo abierto con este inyector para poder equilibrar la masa que hay de aire con la cantidad de combustible. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces, ellos ¿cómo hacen? Hombre, hay unos microprocesadores electrónicos que calculan a partir de estos datos la entrada según los campos característicos almacenados en la memoria. Esos tiempos de inyección y momentos de inyección, y transforman estos tiempos en desarrollos temporales de la señal que están adaptados al movimiento del motor. Con las señales de salida se activan las etapas finales que suministran suficiente potencia para los actuadores de regulación de presión del riel y para la desconexión del tercer pistón cuando hay sobrepresión, ¿ok? O cuando hay por encima de 1500 bares. Y otras funciones auxiliares como el relé de calefacción adicional y el relé de ventilador, ¿ok? Él gobierna los electroinyectores y plantea exigencias especiales a las etapas finales. ¿Cómo así? Por medio de rampas, como le dije, que el 1 va con el 4, el 2 con el 3. Hay una activación eléctrica de la bobina o electroimán para este hecho. La regulación de corriente divide fase de actuación de corriente tiempo inyección en una fase de corriente de excitación y una de retención. ¿Ok? Bueno. Electroinyectores son los señores que están montados. Se le llaman electroinyectores porque tienen una solenoide que dan apertura al energizarse por medio de la computadora, por una orden de la computadora, por conseguir un buen comienzo de inyección y un caudal de inyección exacto. Se aplican inyectores especiales con un servosistema hidráulico y una unidad de activación eléctrica, electroválvula, que es accionada por la computadora o el EDC.
Ahí al comienzo y principio de la inyección, el inyector es activado con una corriente de excitación aumentada para que la electroválvula abra rápidamente, ¿ok? Dependiendo del volumen de mando, pistón de mando, muelle de inyector y cámara de presión, aguja de inyector. En cuanto a la aguja del inyector, ha alcanzado su máxima y está totalmente abierta la toera, se reduce la corriente de activación a un valor de retención más bajo. El caudal de inyección queda determinado con el tiempo de apertura y la presión del riel. Y el electroinyector se divide en dos partes básicas. Electroválvula de mando constituida por una bobina y válvula piloto. Está el actuador pulverizador constituido por la varilla de presión, pasador y surtidor de 5 orificios alimentados a alta presión. Bueno, la posición de reposo, aquí lo tenemos, de este señor, es esta, ¿ok? En situación de reposo, el electroimán está desexcitado y la aguja piloto está en posición de cierre. El volumen de control B, míralo aquí, este señor que está aquí, alimentado por el orificio C, este que tenemos aquí, la presión es igual a la presión de línea. Las fuerzas que actúan en dirección de cierre F1 y F2, del volumen de control más la fuerza del muelle D, que está aquí, velo aquí, son preponderantes en comparación con las aperturas F3, o sea, cuando sube la toera. En estas condiciones no se introduce combustible en el cilindro. ¿Ok? En inicio de la inyección, el electroimán es excitado con corriente de voltaje, se provoca la elevación de la aguja de piloto F y se abre el orificio A, cuya sección de flujo es superior a la del orificio C. ¿Ok? Bueno, inmediatamente se produce el vaciado del volumen del control y ya no puede verse alimentación por el orificio C y la presión disminuye en la cámara B. Bueno, la fuerza F1 sobre la superficie y la varilla de presión disminuye cuando F3 es superior a F1 más F2. Comienza la apertura del pulverizador. El fin de la inyección se marca cuando hay desactivación del electroimán que provoca el cierre del orificio A. Se produce un rápido incremento de la presión en el volumen de control hasta el valor original. Se manifiesta un desequilibrio a la fuerza que actúan en la aguja del inyector. Las fuerzas F1 y F2 superan a la F3, provocando al cierre del pulverizador y por tanto terminando la inyección. Bueno, estos son los pasos que lleva este señor. Estas son las rampas precisamente de elevación de aguja y de elevación del pasador. De tiempo de retraso de inyección, retraso de cierre de inyección y tiempo de retraso fin de inyección y el tiempo de inyección. Hay otro actuador que se llama el regulador de presión. Ese regulador se encuentra en la punta derecha precisamente del riel y la misión de él es regular el exceso de presión que hay en el riel. ¿Ok? Él está constituido pueden ser de acero inoxidable. No, perdón, ellos son de fundición, la mayoría. ¿Ok? La mayoría son de fundición. Existe en una parte un muelle que presiona el inducido hacia abajo y la otra parte existe un electroimán de tres que ejerce una fuerza. Lo tenemos, el esquema sobre el inducido. Bueno, en el regulador no activado, ya que el electroimán sigue sin corriente, no ejerce fuerza alguna. La fuerza de alta presión es superior a la fuerza elástica. La válvula reguladora permanece más o menos abierta según el caudal del suministro. El muelle establece una presión entre el motor a 1000 RPM de 100 a 150 bares, el motor parado a 3.6 bares. Este es el dato que tú tienes que analizar para verificar el estado de ese regulador, para ver si él está trabajando de esta forma, ¿ok? Esto es lo que yo verifico, esto. El regulador activado, mira la señal que me da. La modulación mediante la señal cuadrática me da pulsatoria de frecuencia fija de 200 Hz, comandada por un calculador de 1% al 95%. Esto es lo que tengo que verificar cuando él está andando. Cuando el motor está andando, verifico a este actuador y me debe dar la señal cuadrática con el osciloscopio y 200 Hz, precisamente con el multímetro digital que tiene
esa medición de frecuencias. Bueno, seguimos. El desactivador del tercer pistón. Ya sabemos que ese señor se encuentra precisamente en la bomba principal, en la parte superior de la bomba. Ya saben que el objetivo de él es desconectar precisamente al tercer pistón cuando hay una sobrepresión por encima de los 1500 bares. Ya tenemos referencia de ese señor para que no vayas a enredarte. Bueno, sí, vamos a seguirlo. La potencia absorbida por la bomba es en caso de utilizar el vehículo en baja carga, por ejemplo, el rallying. El rallying quiere decir mínima. A su vez, el volumen de combustible de retorno es menor, permitiendo reducir el sobrecalentamiento. Si la temperatura de combustible supera los 106 grados, el desactivador entra en función y la bomba de alta presión funciona solo con 2 pistones, o sea, desactiva el tercer pistón. Su funcionamiento está recogido en bomba de alta presión. Y estas son las características eléctricas: 25 ohmios, tensión de alimentación 12 voltios y una señal de mando negativa. Otra, electroválvula reguladora de presión de sobrealimentación. Lógicamente está montada en la electroválvula que dirige la Watergate, reguladora de presión del turbo, la que controla la presión generada por el turbo, ¿ok? Mediante una bomba de vacío. Esa bomba de vacío puede estar montada detrás del árbol de levas de admisión, o también podemos encontrarla detrás del eje o en la parte de atrás del alternador. En alguno de esos dos sitios está esa bendita bomba de vacío, ¿ok? Para que te enteres cómo es el cuento de esa bomba de vacío. Aquí tenemos los pines de ese señor. Tenemos una línea positiva y una negativa con una resistencia. La resistencia de bobinado es de 5 voltios. La de tensión alimentación es de 12 voltios. La señal de mando, excitación negativa y relación cíclica variable. Electroválvula de mando de EGR. Recuerden que la EGR es la que controla la temperatura de los gases de escape. Esa válvula controla la cantidad de gases quemados puestos en circulación en el colector de admisión y se encuentra montada en el colector de admisión precisamente, entre admisión y escape. Con ello se consiguió disminuir la cantidad de óxido nitroso que sale de escape, o también de óxido nitroso, de monóxido de carbono. La electroválvula de mando dirige la cápsula EGR mediante la depresión generada por una bomba de vacío depresor. El mano de válvula, de electroválvula, se realiza mediante excitación negativa, corriente pulsatoria de frecuencia fija. En posición de reposo no tramita vacío en la cámara de EGR. Estas son las características eléctricas de este señor. Fíjate que aquí manejan las RPM del motor y presión frente a RPM. Electroválvula de mando de mariposa de gases. Bueno, ojo, esta mariposa casi no aparece, pero fíjate que la tenemos ya aquí en el motor diésel, precisamente. Ya, aquí la tenemos montada y hace parte precisamente de los actuadores del sistema. Bueno, vamos a mirar un pequeño video precisamente sobre los diferentes actuadores. Vamos a dejar de compartir un momento para buscarle el video y entregarle a ustedes la información precisa. Poderlo hacer de una manera más tranquila. Bueno, estamos finalizando precisamente el sistema Common Rail, ¿ok? Vamos a buscar en YouTube esa información para ver cómo me sale. Allá vamos. El próximo lunes el próximo martes y miércoles precisamente estoy dando yo el sistema de encendido. ¿Ok? Vamos a ver esos actuadores
para ver en qué nos pueden ayudar. Bueno, aquí tengo uno, pero que no sea tan largo. La mayoría son largos, ese es el cuento. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Bueno, vamos a presentarlo. Cada vez que compra o vende una acción. Simón usa afición y rica para apoyar los portafolios de los patronos en tiempo real. Una parte de su inversión de terroristas láser. Vamos a esperar a que el hombre coja vuelo para abrirlo. Ahí está abriendo, vamos a ver. Está el internet bastante pesadito hoy. Hay bastantes problemas con Claro, no sé qué está pasando con Claro. Esta es la máxima velocidad que tiene el internet por cualquier lado. Tiene 40 megas esto, pero eso no parece. Hay mucho mico guindado. No se escucha. Bueno, vamos a ver. Bueno, tal parece que el video no tiene sonido. Vamos a ver. Sí, el video no tiene sonido. Está caído el sonido. Está caído el sonido de este video. ¿Ok? Vamos a este. ¿Y Daniel? No, no es de ahí, es de nosotros el daño. Pero es ahí, ya vi qué pasó. Vamos a dejar de presentar. Y precisamente... Common Rail, vamos a ver cómo funciona, cuáles son sus diferentes características y de qué forma ha avanzado este sistema. Así que venga, acompáñame a verlo.
Bien, llegamos al final de este video. Si fue de utilidad, por favor, compártelo y me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí, en Solo para Mecánicos. Bueno, parece que el video no lo vieron y se quedaron callados. ¿Ok? Tienen que por lo menos colaborar en ese sentido, de que no vieron el video y se quedaron callados. Vamos a mirar el sistema de baja presión del Cameron Riel. No, este video es muy grande. Imagínate, el tipo le metió 36 minutos a un video de baja presión. Demasiado. Exagerado. Qué bárbaro. No. Esto es mucho. Vamos a dejar de presentar precisamente y nos vamos acá. Bueno, vamos a... Vale. El sistema Cameron Riel, precisamente, la función de él es minimizar el consumo excesivo de combustible, ¿ok? Tenemos algunas estrategias de funcionamiento de este sistema. ¿Cuáles son? Un proceso de inyección con una batería que es alimentada con un calculador y un relé que disminuye la corriente a los diferentes órganos. El transportador autoriza la puesta en marcha del motor, ¿ok? Las temperaturas del calculador tienen en cuenta las condiciones de régimen del motor, de las presiones, del caudal, y también tienen en cuenta la fase de funcionamiento de arranque en ralentí y también en marcha normal. Hay unos precalentadores, unas bujías precalentadoras que están precisamente colocadas en las cámaras de combustión. Esas bujías precalentadoras tienen una función precisamente de mantener la temperatura adecuada de la cámara para recibir el combustible y que se produzca la ignición del motor en su normal funcionamiento del sistema. ¿Ok? Nosotros vamos a ver esas bujías que no son de encendido, sino de precalentamiento de cámaras. ¿Ok? Esas bujías las tiene el motor diésel. No nos confundamos con el motor a gasolina, que el motor a gasolina precisamente enciende con una bujía de ignición. Pero el motor diésel no, el motor diésel solamente necesita la ignición por medio de un inyector, ¿ok? Un inyector que es totalmente electrónico. Bueno, muchachos, finalizado hasta el día de hoy la parte de inyección electrónica del sistema Cameron Riel. Ya nosotros quedamos a expensas sencillamente de hacer las actividades precisamente de este tema. Nos queda solamente un solo tema, pero esta sesión que nos queda precisamente no la abarca la guía. La guía no abarca precisamente este tema, que es el sistema de encendido. Pero a ustedes les interesa mucho, que es el que más me pregunta la gente. Profe, ¿te va a explicar el sistema de encendido? Yo les voy a dar cabida, porque yo lo estoy adelantando full para darle cabida precisamente a ese sistema. Porque a la gente le gusta que le abren del alternador, le abren de la batería, de los mantenimientos que se le hacen a ella
de las pruebas que se le hacen al alternador, de las pruebas que le hacen a la batería, al motor de arranque. Todo eso es interesante para ustedes. Y eso le encanta a la gente, saber todo esto. Fíjense que es un curso corto, pero sustancioso, porque aquí se ve todo. Dimos los sistemas completicos, los estamos dando completo, sin correr, sin nada. Yo voy a compartir precisamente el PDF que estaba yo ahora mismo utilizando durante la presentación. ¿Cuál es el objetivo de compartirlo? De que le quede a ustedes un material precisamente de estudio y también de trabajo, porque esto lo podemos utilizar en las diferentes talleres donde vamos a trabajar. Bueno, muchachos, siendo más, les deseo unas buenas tardes, que pasen buenas tardes y se sigan cuidando, que para el día de mañana hay se puede decir que es un estado de sitio por el asunto de la Virgen del Carmen. Como la gente aquí en Barranquilla es bastante